Hoy vamos a estar viendo algo que se llama Haciendo el Ministerio por Amor. Haciendo el Ministerio por Amor. Y esto es precisamente lo que estaba pasando ahí con nuestro apóstol, el hermano Pablo. Pablo quería lo mejor para los hermanos, ¿verdad? En Corinto. Él era su padre espiritual, ¿verdad? Esto fue lo que vimos la semana pasada. Él era su padre espiritual y como un buen padre, ¿verdad? Él quiere presentarlos a Cristo, ¿verdad? Que es nuestro futuro esposo. Él quiere presentarlos a estos hermanos en Corinto como una virgen pura, ¿verdad? Y también él quería que no fueran engañados por el diablo y se apartaran de la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Y es exactamente lo que estaba pasando allá, ¿verdad? Que estos hermanos estaban extraviando de la sincera fidelidad al Señor. Y es exactamente lo que ocurre en nuestros días también. Que el enemigo quiere engañarnos, ¿verdad? Y es lo que él quiere es que nos desviemos, ¿verdad? Que tengamos otros dioses, que tengamos otros señores, ¿verdad? Otros novios a escondidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de todas maneras Dios es un Dios maduro y Él nos entiende. Él entiende que somos carnales, pero no. Dios, dice la Biblia, que es un Dios celoso, ¿verdad? Dice, celoso es su nombre, ¿verdad? Y si Él quiere, si Él es el Padre que nos va a entregar ahí delante de Cristo, Él tiene que ver que nosotros seamos también unas vírgenes puras, ¿verdad? Para el Señor, espiritualmente hablando, por supuesto. Entonces, ¿cómo ha estado nuestra fidelidad en esta semana? Estamos esperando ese momento en que Cristo venga por nosotros. Si nosotros somos la iglesia, somos la novia de Cristo. ¿Y cómo es que se prepara una novia para su boda? ¿Cómo es que se prepara una novia para su boda? En primer lugar, no deja de pensar en eso, ¿verdad? Cuando, no sé, si usted se ha casado alguna vez, usted dice, usted no puede pensar en otra cosa, ¿verdad? En ese momento en que uno se va a casar. ¿Por qué? Porque es algo muy, muy importante, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos debemos de preparar para ese momento en que veamos al Señor cara a cara, para que sea nuestro esposo, espiritualmente hablando, por supuesto. Y entonces, Pablo continúa, ¿verdad? En estos versículos que vamos a ver, Pablo continúa defendiéndose. Recordemos que todo, desde el capítulo 10, 2 Corintios 10, 11, 12 y 13, se trata de eso. Se trata de que Pablo se está defendiendo ante las falsas acusaciones que le están haciendo. Entonces dice, vamos a ver dos cosas. Los versículos del 5 al 12, vamos a ver que Pablo hace el ministerio por amor, ¿verdad? Y por amor a ellos no cobraba. Por amor a ellos no cobraba. ¿Para qué? Para no ser gravoso. Y también los versículos del 13 al 15, vamos a ver que Pablo hacía el ministerio por amor a ellos, les advierte también el peligro del disfraz. Pero antes de empezar, vamos a orar nuevamente para que Dios nos dirija en esto y que si hay algo que tengamos que cambiar, que lo hagamos. ¿Está bien? Oremos. Padre, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel para con nosotros, Señor, a pesar de que nosotros no lo somos muchas veces. Padre, ayúdanos para que en este día, Señor, tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, y que hoy, Señor, podamos hacer las cosas por amor. Padre, que no nos importe nada más. Vemos como Pablo, Señor, se estaba defendiendo ante estas falsas acusaciones, pero muchas veces, Señor, nosotros nos ofendemos muy fácilmente por un montón de cosas. Y así que te pido que nos ayudes a que agarremos fuerzas, Señor, en tu palabra, y que podamos hacer el ministerio, que podamos hacer el servicio que tú quieres que hagamos por amor. Muchas gracias, Señor, y también yo te quiero pedir que si hay alguien en este lugar que si en este momento, si hoy muriera, no sabe dónde iría su alma, Padre, que también hoy pueda ser el día de su salvación. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, haciendo el ministerio por amor. Y esta primera parte vamos a ver desde los versículos 5 al 12,
que Pablo hacía el ministerio por amor, y por eso era que no cobraba de su salario. Dice el versículo 5, comenzando ahí, 2 Corintios 11:5, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces, él, para entrar de una vez en materia, él no se estaba refiriendo, ¿verdad? Estos grandes apóstoles no se está refiriendo Pablo a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Bartolomé, ¿verdad? Esos 12 que nosotros conocemos. Él se está refiriendo en una forma sarcástica a estos grandes apóstoles, a estos falsos maestros que lo estaban acusando. ¿Por qué? Porque ese es el contexto. El contexto son los falsos maestros que se estaban llamando a sí mismos apóstoles del Señor. Si alguien llega aquí a nuestra iglesia y nos pregunta que si nosotros tenemos apóstoles, ya llegó ahí un apóstol. No, ok. Si alguien llega acá y pregunta si nosotros tenemos apóstoles, lo que tenemos que decirle es que sí tenemos apóstoles. Y se llaman Pablo, Pedro, Jacobo, Judas, ¿verdad? No el Iscariote, ¿verdad? Pero si alguien quiere insistir en este tema, ¿verdad? Debemos de saber que para ser un apóstol, ¿verdad? Como mínimo, como el requisito mínimo, es que tenía que ver al Señor Jesucristo cara a cara, ¿verdad? Y eso fue lo que obviamente pasó con los 12 apóstoles que conocemos y también con Pablo, ¿verdad? Cuando él iba ahí el camino a Damasco. Bueno, recordando esta historia también y alistando un poco este mensaje, yo me recordé hace casi 10 años, ¿verdad? Un día alguien llegó ahí a nuestra casa y, bueno, no me acuerdo quién era en realidad, era un par de personas y nos preguntaron, ¿verdad? ¿Ustedes de qué parte, de cuál iglesia? ¿De cuál iglesia vienen ustedes aquí para hacer otra iglesia? ¿Verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, fuimos enviados de una iglesia, de la iglesia del Este, ¿verdad? En San José, y ahora estamos tratando de hacer la iglesia del Norte, ¿verdad? Entonces nos preguntaron, ¿y cuál es el nombre de su apóstol? ¿Cómo? Yo me quedé así como, ¿cómo? ¿Qué es eso? El nombre del apóstol. Y entonces yo en ese momento, de veras, no se me ocurrió decirle que es Pablo, Pedro, Juan, Jacobo. Pero entonces nos dice, no, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad es que ustedes vienen a hacer otra iglesia? Entonces yo les dije, no, con la autoridad que vemos en la Biblia, Mateo 28, 19 al 20, ¿verdad? Eso con la autoridad de Jesús. Algo más nos dijeron y se fueron, ¿verdad? Ellos querían que nosotros dijéramos el nombre de nuestro apóstol. Y en ese momento, por supuesto, no se me ocurrió decirle que sí teníamos apóstoles. Pero hermanos, hoy en día vemos a muchas personas en este contexto, ¿verdad? Los apóstoles, que se están autonombrando apóstoles. Se están autonombrando apóstoles, ¿por qué? Porque no son apóstoles. Ya no hay apóstoles. Pablo fue el último apóstol. Ahora debemos de saber que en lugar de apóstoles, es más, la palabra apóstol quiere decir alguien enviado, ¿verdad? Alguien enviado. Y alguien enviado en la Biblia hoy en día es un misionero. Eso es un apóstol, es un misionero. Pero por supuesto, la gente anda buscando, pues que usted tiene que hablarle en lenguas, tiene que echar fuera demonios, tiene que sanar, ¿verdad?, a los enfermos. Pero hoy en día las personas que se autodenominan apóstoles, hay una palabra para eso, y se llaman payasos. Payasos, de veras que sí, y con todo el respeto yo les digo, se autodenominan apóstoles y son payasos. ¿Por qué? Porque ya no hay apóstoles. Estos que se quieren llamar apóstoles, lo que quieren es tener autoridad sobre todos,
sobre todos los cristianos y sobre todas las iglesias. Y usualmente estos grandes apóstoles tienen 3 nombres, ¿verdad? Por eso es que siempre me recuerdo al hermano de Mayela, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que él es un payaso, ¿verdad? No. Sino que, dígale, Pedro, dice el pastor que usted tiene nombre de apóstol. Ajá. Oiga, entonces el hermano Mayela, para que ustedes sepan, se llama Pedro José Moisés, ¿verdad? Dígale, Maye, él tiene nombre de apóstol, pero no es un payaso, ¿no? Entonces, hermanos, y usualmente también, usted ha visto tal vez que los actores de telenovela tienen también 3 nombres, ¿verdad? Yo creo que por eso se ponen otro nombre ahí. Pero hermanos, lo que pasa con esto es que estos grandes apóstoles, entre comillas, quieren sacar algún provecho, ¿verdad? Quieren sacar algún provecho. Y en este contexto, estos falsos maestros que estaban ahí en Corinto, que quieren sacar también un provecho. Y ya vamos a ver qué es, ¿verdad? Pero entonces dice Pablo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, ¿verdad? Estos payasos. Ahora dice el versículo 6, ¿verdad? 2 Corintios 11:6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Por todo y por todo os lo he demostrado. Decían, ¿verdad? Decían que Pablo no era un buen orador, ¿verdad? Estos grandes apóstoles, estos falsos maestros, decían que Pablo no era un gran orador, que era muy aburrido, ¿verdad? Que Pablo era muy aburrido. Y yo no sé si te acuerdas, ¿verdad? Pero dice el libro de Hechos, no vamos a ir allá, pero el libro de Hechos, en capítulo 18 creo que es, que cuando Pablo está predicando en Troas, ¿verdad? Hay un muchacho que se llamaba Eutico, ¿verdad? Eutico. Y este muchacho estaba ahí en el tercer piso, ¿verdad? Escuchando a Pablo, ¿verdad? Desde abajo. Y cuando dice que Pablo alargó su discurso, ¿verdad? Hasta medianoche, ¿verdad? Y luego dice que este muchacho Eutico se cayó dormido, ¿verdad? Estaba rendido de sueño y se cayó. Y por supuesto, al tercer piso se mató, ¿verdad? Entonces, Pablo, por supuesto, es apóstol. ¿Y qué hace Pablo? Lo resucita, ¿verdad? Lo resucita. Entonces, la ventaja es que, por supuesto, Pablo sí era apóstol, ¿verdad? Aquí, si alguien se queda dormido y se cae al suelo y se desnuca, no vamos a resucitarlo. Vamos a enterrarlo, ¿verdad? O enterrarla, ¿verdad? Pero entonces, ten mucho cuidado, no te quedes dormido. ¿Verdad, Carlos? Mucho cuidado, estoy viendo. Pero hermanos, ok, estos grandes apóstoles estaban acusando a Pablo de que él era un mal orador, un mal predicador, y que era tosco para hablar, que no podía expresarse bien. Él mismo también, él reconoce que él es tosco. Alguien tosco es alguien grosero para hablar, que no tiene, ¿cómo es? Que no tiene tapujos, ¿verdad? En la boca. Está bien, mal. Entonces, lo que sí por supuesto sabemos es que Pablo era un gran escritor, ¿verdad? Pablo era un gran escritor. ¿Y por qué? Porque tenía la sabiduría del Señor. Él había recibido, si has leído las cartas de Pablo, él había recibido mucha revelación de parte del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, él recibe el misterio de la iglesia. ¿Y por qué misterio? Porque antes nadie sabía esto. Dice rápidamente Efesios 3:4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo consiste en la iglesia. Cuando Israel rechaza a Cristo como su Mesías, Dios abre la salvación a los gentiles. Y este era un misterio, ¿verdad? Porque no se sabía. Y Dios lo hizo a través del apóstol Pablo. También Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro reconoce que Pablo tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Dice 2 Pedro 3:15 al 16,
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo, en el conocimiento, él ganaba, ¿verdad? Él tiene mucho conocimiento de parte del Señor. Él no era ningún inexperto ahí en cuanto a conocimiento. Pero él tiene que decir esto. Él tiene que decir esto porque estos grandes apóstoles, entre comillas, lo estaban tratando de menospreciar. Pablo es un tosco para hablar, pero no lo era en el conocimiento. ¿Verdad? Él tenía mucha sabiduría de Dios. Y Pablo usó esa sabiduría para llenar de sana doctrina todo el mundo, ¿verdad? Por supuesto, sabemos que Dios usó mucho a Pablo, y solamente 13 cartas del Nuevo Testamento son escritas por Pablo, más el libro de Hebreos, ¿verdad? Que muchos no quieren reconocer que fue Pablo que lo escribió. Pero Pablo entonces también demostró tener este conocimiento y lo usó para edificación y no para destruir, tampoco para engañar a nadie. Dice en 2 de Corintios 7:2, dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo usaba este conocimiento para edificar a las personas y no para destruir a nadie. Dice el versículo 7, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Y aquí es donde Pablo ya empieza a tocar este tema, ¿verdad? Yo hice el ministerio por amor, yo no recibí ningún salario de parte de ustedes. Dice, sabemos desde Hechos, ¿verdad? Desde Hechos ahí, el puro principio, cuando Pablo empezó ahí la iglesia, ¿verdad? Pablo se humilló a sí mismo y no tomó dinero de su trabajo como ministro ahí en Corinto, ¿verdad? Sino que más bien Pablo dice que cuando llega a Corinto, ¿verdad? Se topa con Aquila y Priscila, ¿verdad? Y dice que como ellos eran del mismo oficio, se quedó con ellos, ¿verdad? Haciendo tiendas de campaña, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y Pablo se quedó ahí trabajando con ellos. Entonces, Pablo tenía el derecho, y más adelante luego vamos a ver en el capítulo 12, que Pablo dice, yo tengo el derecho de haber recibido una ofrenda, pero no lo hace, para no ser carga a nadie, ¿verdad? Y él tiene que mencionar esto porque él menciona todo esto, de que él está haciendo el ministerio por amor. ¿Por qué? Porque en Atenas, ¿verdad? En Corinto, ¿verdad? En toda esa área, existía la tendencia a pagar a los buenos oradores, ¿verdad? Había muchas personas que se dedicaban, no sé, a contar chistes o a contar poesías, y la gente les pagaba. Entonces, y entre más bueno era el orador, así también cobraba. Muy probablemente estos falsos maestros estaban cobrando algo también, ahí a los hermanos en Corinto. Y como Pablo no cobraba nada, entonces por eso lo estaban desprestigiando. Y entonces hacían pensar de que Pablo era un mal orador y que por eso Pablo no cobraba. También, si le hubieran dado alguna ofrenda, igual por supuesto hubieran hablado.
Pero hermanos, sí, y esto me recuerda que en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos, en algunas iglesias, si la iglesia le da un salario al pastor, la iglesia misma quiere controlar el tiempo del pastor. Y hasta dicen que es un vago, ¿verdad? En algunas iglesias, yo no estoy diciendo que es acá, ¿verdad? Pero, y si no le pagan el salario al pastor, la gente también quiere que el pastor saque tiempo de su tiempo, ¿verdad? Para visitarlos a todos ellos, ¿verdad? Por supuesto, yo en mi caso particular, ¿verdad? Ustedes saben que a nosotros nos gusta reunirnos con las personas, pero con un trabajo, ¿verdad? Que yo tengo, a veces más de tiempo completo, esposa e hijos, y a veces estudios por fuera, tiempo para los mensajes, tiempo para algunas cosas aquí en la iglesia. Honestamente, el tiempo se hace así, hermanos. El tiempo se hace sumamente pequeño. Pero en algunas iglesias, hasta hoy en día, esto ha pasado. Que quieren pagarle, o sea, le pagan un salario al pastor, ¿verdad? Pero quieren controlar cada cosa que él hace, ¿verdad? Y entonces, si el pastor va a ir a tomar café con alguien, dice, ve, ahí va, para eso le pagamos. Si el pastor no se dedica para hacer jardines, es que el pastor es un vago y no se involucra. Esto ha pasado, hermanos. Esto tristemente ha pasado. Aquí no, ¿verdad? Por dicha. Bueno, gracias a Dios. Pero esto es lo que pasa muchas veces. Entonces, y en algunos casos el pastor tiene que estar descuidando tal vez el tiempo para preparar mensajes por estar arreglando el jardín, ¿verdad? Y esto, o sea, no se puede. Dice 1 Corintios 9:12, ¿verdad? Pablo decía, 1 Corintios 9:12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pues no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, ¿verdad? Dice, yo estoy haciendo ministerio por amor, es por amor. Dice ahí mismo en 1 Corintios 9, el versículo 14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, ellos tienen el derecho de recibir ofrenda. Dice, pero yo, versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por supuesto, Pablo había entendido esto no se trata de hacerse millonario, esto no se trata de recibir ofrenda, esto se trata de hacer el ministerio por amor al Señor, por amor a las personas. Dice, versículo 8, siempre hablando de esto, dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y estas otras iglesias son las iglesias de Macedonia, que ellos estaban involucrados activamente para enviar dinero a Pablo, para enviar ofrenda. Dice Filipenses capítulo 4, el versículo 14 al 16. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo recibió sostén económico de otras iglesias para sostener su ministerio, ¿verdad? El ministerio es el servicio a Dios, ¿verdad? La palabra ministerio quiere decir ayudar, ¿verdad? Y Pablo estaba ayudando a establecer iglesias, ayudando a predicar el Evangelio por todo el mundo, ¿verdad? Pero el pasaje dice que estas iglesias le enviaron para sus necesidades, ¿verdad? No dice que le enviaron para sus deseos.
¿verdad? Pablo también, por supuesto, en este libro de Filipenses, él menciona a veces que dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en la escasez, ¿verdad? Yo sé lo que es tener dinero, dice Pablo, pero yo sé también lo que es no tener nada. Pero es para sus necesidades. Cuando alguien empieza a pedir para lujos, para cosas en específico, ahí es donde está el problema. Y él lo hizo así, ¿verdad? Pablo lo hizo así, no pedir nada a los hermanos en Corinto. ¿Para qué? Para no ser gravoso, para no ser carga, para no ser molestia a nadie, ¿verdad? Y al parecer estos grandes apóstoles, estos falsos maestros estaban usando esto para decir, no, yo creo que Pablo no es un verdadero apóstol. ¿Por qué? Porque él no cobra. Pablo es muy malo. Pablo no sabe hablar, es muy tosco para hablar. Y como digo, aunque le hubieran dado algo, también se hubieran quejado. Pablo es muy tosco, ¿para qué le vamos a dar? Para que nos regañe entonces. Lo triste es que a la gente, hermanos, nunca se le queda bien. A la gente nunca se le queda bien. Si el pastor no cobra, es que es muy malo, es que pobrecito. Pero si el pastor cobra, entonces ahí vemos otra cosa. Obviamente, Pablo sabía a quién estaba sirviendo, pero tiene que defenderse. Él tiene que defenderse. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros, esos grandes apóstoles, lo estaban acusando de esta manera. Y él lo hace para corregir lo que estaba pasando ahí en Corinto. Y hoy en día, ¿saben qué? Pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Exactamente lo mismo, si no es que peor. Dice el versículo 9. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Hermano, las necesidades es techo, abrigo y alimento. Seguramente Pablo tuvo hambre algunas veces y a nadie le dio, ¿verdad? Como decimos, el maní para decirle, mira, Pablo necesita comer. Dice, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardaré, y me guardaré de seros, en todo me guardé, y me guardaré de seros gravoso. Yo no quiero ningún salario, dice Pablo, ¿verdad? Yo no quiero ningún salario, yo no quiero ser carga para nadie. Pablo trabajó con Aquila y Priscila, ¿verdad? Para hacer tiendas de campaña, y él recibe una ofrenda a las iglesias de Macedonia para sus necesidades. Y en esto vemos el amor de Pablo. Él no quiere recibir ofrenda para no poner carga a ellos, porque lo más importante es predicar el evangelio a cambio de nada. Yo sé que hoy en día muchas veces algunas iglesias se aprovechan de eso. Y dice también en 2 Corintios 12, ya se me está enfriando el café. 2 Corintios 12, versículo 14. Dice, he aquí, por tercera vez, ¿verdad? Yo tengo el plan de visitarlos una tercera vez, Corintios. Estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, pues no busco lo vuestro. O sea, a mí no me interesa su bolsillo. Dice, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Y esto mismo que estaba pasando. A esos falsos apóstoles, a estos falsos maestros, le estaban dando ofrenda. Pero Pablo, que les había guiado el evangelio, que les había dado la palabra de Dios, ni pensaba en él. Dice el versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya,
¿verdad? Acá ya es esto, Grecia, Atenas, Corinto, ¿verdad? Para Pablo, al no ser una carga económica a los corintios, era una gloria increíble. ¿Por qué? Porque en Grecia, como les comentaba, en Grecia había ese pensamiento de que había que pagar a los oradores, había que pagar a los que decían cosas al frente. ¿Verdad? Pero más bien, Pablo les dice, yo no estoy aquí por dinero. Y más bien les da el ejemplo a estos payasos, y el hecho de no recibir ofrenda más bien les ofende y les hace reaccionar de esta manera. Versículo 11. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y por supuesto nosotros sabemos la respuesta. Pablo estaba haciendo el ministerio, ¿por qué? Por amor, por amor. Dice, un verdadero ministro, el Señor hace la obra con salario o sin salario. Por amor, por amor. Por amor al pueblo que Dios le ha dado para que cuide. Y aún, como decía Pablo, yo voy a gastar de lo mío y me gastaré a mí mismo. Dice, versículo 12, más lo que hago, esa parte de no ser gravoso, dice, más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Lo que hago se refiere a guardarse de no ser gravoso a la iglesia, ¿verdad? De no cobrar ningún salario. Él había trabajado hacía un tiempo, ¿verdad? Para hacer tiendas de campaña, y en otro momento recibe ofrenda a las iglesias de Macedonia para cubrir sus necesidades, mientras estaba ministrando ahí a los hermanos en Corinto. Pablo tiene el derecho de haber pedido ofrenda para sus necesidades, para cubrir sus necesidades, pero no lo hace. Y lo que hace es más bien quitar el estorbo, como dice él, quitar la ocasión para cualquier cosa, ¿verdad? Que estorbe ahí el predicar la palabra de Dios. Las cosas en que los falsos apóstoles estaban gloriando eran en que la presencia de ellos era más fuerte que Pablo, en que ellos eran más elocuentes que Pablo, en que ellos no eran toscos a la hora de hablar, ¿verdad? Sino que seguramente es algo como que los tenían ahí como romantizados, ¿verdad? A estos hermanos en Corinto. Dice 2 Corintios 10:10, porque a la verdad, dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ellos estaban menospreciando lo que Pablo estaba haciendo ahí entre ellos. Y Pablo dice, yo hago lo que hago para que estos falsos apóstoles, esos grandes payasos, sean hallados semejantes a nosotros. Para que sean hallados semejantes a nosotros. Si él era supuestamente como ellos dicen, entonces que les dejan de pagar a ellos, para ver si iban a reaccionar de la misma manera. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Que entonces que sean hallados semejantes a nosotros. No les paguen nada. A ver si van a hacer las cosas por amor. Y ahora, el versículo 13 al 15, vamos a ver que Pablo hace el ministerio, lo hace por amor, y también por amor a ellos les advierte de estos falsos apóstoles. Dice, comenzando en versículo 13, porque estos son, y él lo dice así, él lo dice abiertamente, estos son falsos apóstoles. Dice, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y por eso es que no debemos de tener temor a decir la realidad. Esos son falsos apóstoles. Los que hoy en día se autodenominan apóstoles, no son apóstoles, son falsos apóstoles.
aquí vemos cómo Pablo lo señala, ¿verdad? Lo señala cómo son en realidad. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se andan disfrazando como lo que no son. Y usualmente este tipo de líderes, ¿verdad? Enseñan a que el hombre puede llegar a ser salvo. Si usted es una buena persona, si usted tiene una buena moral, de acuerdo a lo que dice la Biblia, sí. Pero usted puede hacer obras de caridad. Usted tiene que ser justo, justo con los demás. Si se arrepienten todos los días y tratan de no pecar. Cuando la Biblia dice que somos salvos por arrepentimiento de nuestros pecados y fe en nuestro Señor Jesucristo, en que Él un día bajó a este mundo para morir por nuestros pecados. Esto es lo que nos salva. Es Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de las obras, por medio de hacer cosas buenas. Por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo, que Él murió en mi lugar. Eso es lo que me salva. A mí, ni siquiera me salva a mí una oración. Dice, por gracia sois salvos por medio de la oración que hiciste hace 20 años. No. Es por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y eso es todo, hermanos, cómo es que podemos ser salvos. Pero muy comúnmente estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, dicen cosas que van en contra de este versículo. No, usted tiene que hacer buenas obras, usted tiene que ir a la iglesia, tiene que ofrendar, sí, son buenas obras, pero las buenas obras no me salvan. Las buenas obras se hacen después de que yo me he arrepentido de mis pecados y he puesto mi fe en Jesucristo, en que Él murió en mi lugar. Las obras no son malas, por supuesto, pero si yo no tengo a Cristo en mi vida, de nada me sirven las obras. Dice 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Medrar, ¿verdad? Esa palabra, medrar, es obtener ganancia, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esta palabra, medrar, es obtener ganancia. Y en ese contexto es obtener una ganancia falsificando la palabra de Dios. Y hemos visto, ¿verdad? Hemos visto muchas historias de esto. Si usted ha encendido la televisión y va por esos canales que empiezan con 2 y terminan con 3, hay muchas de esas historias, ¿verdad? De este tipo de líderes, ¿verdad? Pidiendo dinero para sus iglesias. Y no es para las necesidades, ¿verdad? Es algo mucho más allá. Entonces, si quieres tener bendición, tienes que dar dinero a la obra de Dios. ¿Para qué? Para que Él derrame toda la abundancia del cielo y las estrellas, para que tu vida salga bien y que tengas salud, prosperidad. Y esto es lo que se enseña. Esto es lo que se enseña. Si no es por la televisión, es por canales digitales, lo que sea, las cuentas ahí están apareciendo en pantalla, ahí el número simple para que usted haga su depósito, para que Dios le devuelva triplicado 100 veces, para que tenga bendición del Señor y Él derrame. Eso es lo que se enseña, hermano. Dice Pablo, muchos medran la palabra de Dios para obtener ganancia. Pero yo, dice Pablo, yo no vengo a hacer mercadería de ustedes. Dice Pablo, yo no vengo a hacer como souvenirs de ustedes, ¿verdad? Ni siquiera busco, ¿verdad?, que me den algo por enseñarles la palabra de Dios. Lo que quiero es que ustedes sean fieles a Cristo, que murió por ustedes, y que estén preparados para ese momento en que nos vamos a presentar a Cristo como ese esposo prometido. Lo que quiero es que se edifiquen para que lleguen a ser más como Cristo y menos como ustedes. Esto es lo que Pablo le viene diciendo a los corintios. Y en estas palabras no hay engaño, no hay nada escondido.
No hay nada que Pablo les esté metiendo ahí, que ellos no sepan. Dice un pasaje en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Y aquí no dice como puede haber, no, es como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel. Hubo falsos maestros ahí en la iglesia de Corinto y en todas las iglesias que Pablo estableció. Y hay falsos profetas hoy en día también. Los falsos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo, autonombrándose a sí mismos apóstoles de Cristo, y se aprovechan de la incredulidad de las personas, y muchas veces se aprovechan de la falta de conocimiento que tienen los demás cristianos para enseñar doctrinas de demonios, para enseñar cosas que la salvación se obtiene por obras, de que usted necesita arrepentirse todos los días, que usted necesita tratar de ser una buena persona. Y eso es totalmente falso. Pablo, después de que sale de Corinto, ¿verdad? Él pasa por Éfeso, ¿verdad? Ahí mismo en esa zona. Y él les dice a los hermanos en Éfeso, Hechos capítulo 20, el versículo 29. Creo que puse en las hojas 19, pero me equivoqué. Hechos 20, versículo 29 al 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vuelve a ver a la persona que está a la par, a ver si tiene cara de lobo o no. Carlos, vuelve a ver. Sí. Hermanos, es una broma, por supuesto, pero dice Pablo, yo sé, después de que yo me vaya, me vaya de aquí de Éfeso, se introducirán a ovejas, lobos vestidos de oveja. Y hasta hoy en día pasa lo mismo. Dice el versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto no es nada de maravillarse. Si vemos un lobo vestido de oveja, no es nada de maravillarse. Satanás nunca se va a presentar como Satanás, ¿verdad? Dice: hola, mucho gusto, mi nombre es Satanás, pero de cariño me puede decir Lucerito, ¿verdad? No, Satanás nunca le va a decir eso. El Señor nos ha enseñado, ¿verdad? En la Biblia el Señor nos ha enseñado que desde el principio cómo Satanás se puede disfrazar. Él es el maestro del disfraz. El lucero, ¿verdad? Lucero, que era la criatura más perfecta y hermosa que Dios había hecho, él fue capaz de hablar con la tercera parte de los ángeles, de todos los ángeles del cielo, y convencerlos para que montaran un plan en contra de Dios, para tratar de destronar a Dios. Y no solamente fue capaz de convencerlos, lo intentó. Y entonces también Satanás fue capaz de tentar a Jesús en el desierto y ofrecerle cosas increíbles. Satanás conoce cómo se ve un ángel de luz, y es capaz de imitar esa forma.
Él es capaz de imitar esa forma. El diablo sabe cómo se ve un líder espiritual, entre comillas. El diablo sabe cómo se ve un falso apóstol. Y es capaz de ponerlo para arrastrar a muchas personas al engaño, para que no crean al verdadero evangelio. ¿Cómo es que se ve un ángel de luz? ¿Has visto un ángel de luz últimamente? Yo no. Satanás sí lo sabe. Y es capaz de disfrazarse para que muchos sean engañados. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito, condenado al infierno. Eso es lo que quiere decir anatema. Cuando alguien nos engaña y nos trata de decir algo que va en contra de la palabra de Dios, sabemos que se está disfrazando como un ángel de luz, y lo que quiere hacer es engañarnos. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La maquinación es esto, ¿verdad? Que usted dice: mira, ¿cómo yo voy a hacer esto? Y lo voy a hacer de esa manera de aquí, Satanás anda así. Él anda maquinando siempre, a ver cómo puede engañar al pueblo de Dios. Dice, el versículo 15, 2 Corintios 11:15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Siempre los disfraces son para engañar, ¿verdad? No estamos hablando de esto esto que hacemos en octubre, ¿verdad? ¿Cómo es? De Halloween. No estamos, yo sé que aquí no tenemos la costumbre de hacer en Halloween, pero ustedes saben que los disfraces son siempre para engañar. En la Biblia vemos esto muchas veces. Por ejemplo, Lea, ¿verdad? Aconsejada por su padre Labán, Lea se disfrazó como Raquel, ¿verdad? Para engañar a Jacob. Jacob, así mismo, se había disfrazado como Esaú, ¿verdad? Para recibir la primogenitura. Saúl se disfraza para ir a hablar con la divina de Endor. El demonio también, que se disfraza como Samuel. Los gabaonitas, que se disfrazaron para engañar a Josué. Y cayeron, hermanos, cayeron. Cada vez que pasamos por ese pasaje en Josué, híjole, Josué estaba en comunicación con Dios siempre, y lo engañaron estos gabaonitas. Hay un peligro para los cristianos que no conocen la palabra de Dios. Los cristianos debemos de saber, y yo sé que sí lo sabemos, pero no lo estamos viviendo. Necesitamos recordar que estamos en una batalla espiritual. Yo sé que no vemos aquí a muchos demonios por acá. No vemos a los ángeles de luz. Pero estamos en una batalla espiritual, lo queramos o no. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si el Señor nos dejara ver lo que ocurre en el mundo espiritual, muchos de nosotros, yo creo que ya partiríamos, ¿verdad? Partiríamos de este mundo al otro, porque nos daría un paro cardíaco. Ahora, si eres estudiante de la Biblia, usted sabe que Pablo escribió a 7 diferentes iglesias, ¿verdad? Y aquí puse en la página 3, ¿verdad? Ahí las epístolas de Pablo. Pablo escribió a 7 diferentes iglesias: a Roma, a Corinto, a Galacia, a Éfeso,
a Filipos, a Colosas y a Tesalónica. Y también sabemos que el apóstol Juan, ¿verdad? Escribió a 7 diferentes iglesias ahí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Verdad? Sabemos que hay una socie, ¿verdad?, entre las cartas de Pablo y las iglesias que aparecen ahí en Apocalipsis. Por ejemplo, y esto nos ayuda a entender la aplicación doctrinal durante la historia de la iglesia. Nos ayuda a entender o ubicarnos, ¿verdad? ¿Dónde es que estamos? Estamos viviendo el último periodo, que se llama la iglesia de la Odisea. Y nos ubicamos también en el libro de Colosenses. Pero Pablo escribe, no vamos a ir ahí Colosenses, pero Pablo escribe ahí en la iglesia de Colosas, Pablo escribe para tratar de corregir problemas que había con la apostasía y la apatía de los cristianos de Colosas, en Colosenses, y hoy en día es igual. Pablo, si leemos el libro de Colosenses, ¿verdad?, algún día lo vamos a predicar, si Dios nos lo permite, pero es para corregir los problemas de apatía y apostasía. La apostasía quiere decir es apartarse de la fe, y la apatía, ya ustedes saben qué es pereza. Entonces, la carta a los Corintios corresponde a la iglesia de Tiatira, ¿verdad?, que es una iglesia que tenía fornicación espiritual. Y como lo dice Juan, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 20, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vea las cosas que Juan recalca aquí de esta iglesia. ¿Verdad? Él dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, yo conozco tu paciencia. No estamos hablando de cristianos perezosos, ¿verdad que no? No son cristianos perezosos, ¿verdad? Para que el apóstol Juan les diga esto, se trata de cristianos que están metidos ahí, ¿verdad? Que están tratando de no ser apáticos. Ellos no eran perezosos para hacer la obra, pero su problema es que dejaron que esos falsos apóstoles enseñaran falsas doctrinas. Y esto se llama fornicación espiritual. Hoy en día vemos hasta mujeres predicando en las iglesias. Pero hermano, pero es que las mujeres hablan mejor que los hombres. Sí, tiene toda la razón. Pero Dios ha establecido una estructura. Dios dice pastor, Dios no dice pastora, ¿verdad? Y yo sé que con esto a veces vacilamos, ¿verdad? Que llaman a la esposa del pastor, lo llaman pastora, pero no, es incorrecto. Él se llama la esposa del pastor. ¿Por qué? Porque es la estructura que Dios ha establecido. Y yo conozco a mi esposa, ella habla mejor que yo, ¿verdad? Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que sea el hombre el que dirija la predicación. Y esto por supuesto es lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado. Las mujeres tienen que enseñar a mujeres. ¿Qué es lo que pasa cuando una iglesia hoy en día permite que mujeres enseñen en sus congregaciones a hombres y mujeres? Lo que pasa es que con una iglesia así, es que no puede ocuparse de la obra del ministerio. No puede ocuparse en la obra de evangelizar, discipular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a estar ocupada resolviendo conflictos internos. Siempre va a estar ocupada esta iglesia tratando de resolver esos pequeños detalles. Y se van a meter en muchos otros problemas.
sabemos que hay una condenación de parte del Señor para los falsos apóstoles, ¿verdad? Aquellas personas que se autodenominan apóstoles. Dice Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya para terminar, pero los que sí somos realmente cristianos, si usted está aquí esta mañana y usted dice, yo me arrepentí de mis pecados, yo puse mi fe en Cristo Jesús, yo soy un hijo de Dios, debemos de tener mucho cuidado. Y lo que pasa es que para tener mucho cuidado se requiere estar velando, se requiere estar preparándose en la palabra del Señor, se requiere mucho tiempo, se requiere mucha oración. Se requiere dejar algún pecado que usted está teniendo ahí. Se requiere diligencia, se requiere trabajo. Y lo más fácil de hoy en día es ser un cristiano apático, ser un cristiano perezoso, que nunca saca tiempo para leer su Biblia. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar los domingos y que me digan, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, está bien. Y ya, me voy. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil que hay. Y por eso esas iglesias son enormes. De 500, 1000, 200, 2000 personas, como mínimo. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, hermanos. Ser un cristiano apático, que no saca tiempo para leer su Biblia, que no saca tiempo para evangelizar, y mucho menos tiempo para estudiar y escudriñar ahí las Escrituras. Y lo más fácil es hacer obras de caridad. Lo más fácil es llevarles comida a los pobres. Y ese es el peligro de todas las iglesias de hoy, que están llenas de cristianos que no quieren poner de su parte, que piensan que todo lo que pasa en la iglesia es culpa del pastor. Eso es culpa del pastor. Pero si todos nos disponemos a sacar un tiempo para nuestro Señor, si todos procuramos obedecer sus principios, de aquí a un poco de tiempo vamos a vencer cualquier tentación, vamos a estar preparados, vamos a decir como dijo Jesús ahí cuando estaba en el desierto con el diablo, escrito está, escrito está. Cuando venga la tentación y no, la Biblia dice esto y esto, escrito está. Y nos vamos a proteger de los ataques de estos falsos apóstoles, vamos a perseverar en la doctrina, seamos 2 o 3, no importa. Si el Señor todavía no ha venido para arrebatar a la iglesia, todavía hay tiempo para arrepentirse y poner su fe en el hecho de que Cristo murió por tus pecados. Rechaza el engaño del diablo, pensando en que el pecado es algo que todo el mundo hace, pero que está bien. Ayer estábamos hablando con un muchacho ahí, por aquí cerca, y él me dijo que sí, que es que de todo eso él no sabía que era adulterio, ¿verdad? Por supuesto, ya una vez explicándole el concepto, sí, ya sé qué es. Pero él lo veía normal. El adulterio, eso de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, es normal. ¿Por qué? Y él dice, es lo que el mundo dice. Lo que el mundo dice es que está bien. ¿Verdad? Que sí se puede. Cuando la Biblia dice otra cosa. Entonces, rechaza el pecado. Cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. No cambie la eternidad con Dios por 5 minutos de placer. Y si ya somos cristianos, todavía hay tiempo de corregir. Todavía hay tiempo de corregir lo que estamos haciendo mal. Si el Señor no ha venido por nosotros. Hay que ser humildes y hay que seguir aprendiendo la Biblia, hay que seguirlo obedeciendo y sobre todo que vamos a aprender a hacer el ministerio por amor.
Si nos atacan algunos hermanos, no importa. Hacemos el ministerio con amor. Si no tenemos dinero, no importa. Hacemos el ministerio por amor. Vamos a orar.